Bueno, bienvenidos a la primera reunión del grupo de trabajo. Gracias por conectarse y bueno, esperemos que este año tengamos un gran año de trabajo como el que hemos tenido el año pasado y podamos avanzar en aquellos temas que teníamos pendientes y que algunos de ellos los vamos a estar revisando en el día de hoy. Para todos aquellos que estuvieron en el chat, le voy a presentar a Dina. Ella se suma a la unidad de coordinación para trabajar en discapacidad, para trabajar en social, en salud. Dina viene del Ministerio de Desarrollo Humano, ahora le voy a dar la palabra. Trabajó en el Buenos Aires Presente y muchas otras áreas de trabajo, así que te doy un minutito para que te presentes y digas tu expertise y las áreas de trabajo en las cuales estuviste trabajando en el gobierno. Mi nombre es Tina y estuve durante 20 años trabajando en el Ministerio de Hábitat. Escucha, más acá y más fuerte. Bueno, estuve 22 años en el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, en casi todos los programas, coordiné paradores seccionales de flor, o sea, trabajo con la temática de mujeres. Además, soy capacitador del Instituto Superior de la Carrera, soy psicólogo social, además soy periodista, ¿sí? Digital extranjero, y después otra cosa dice, bueno, diseñar estas capacitaciones para todo lo que es el Ministerio, justamente nuestro ministerio, en ese momento nuestro Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Bueno, es un gusto y espero poder ayudar en lo que alcance a ayudar, por supuesto. Bueno, Un poco nerviosa. Gracias Dina. Hola Vicente, tanto tiempo, ¿cómo estás? Ana, ¿cómo andan? Tanto tiempo, espero que anden bien. Bueno, también quería, ahí se conectó Adriné, que la tengo enfrente, acá enfrente. Adriné se suma también al equipo de la unidad de coordinación. Ella es del equipo de la dirección general. Seguramente ustedes recibieron un correo de la incorporación de Yamil Santoro como director general de planificación estratégica y control de gestión. Ella es la jefa de gabinete de esa dirección y bueno, va a estar acompañándonos, sumándose y buscando la mejor manera de que COPE crezca, tenga más organizaciones, porque están trabajando en lo que es la incorporación de nuevas organizaciones y de aquellas organizaciones que son miembros del COPE y que por alguna razón no están participando, es tratar de que vuelvan a participar, de que se sumen a los espacios de trabajo y de esa manera podamos tener aún más organizaciones en cada dimensión y grupo de trabajo, ¿sí? Así que eso quería avisar. También quería avisarles que por cuestiones laborales Sandra Agüero se desvinculó de la unidad de coordinación, está trabajando en una actividad privada. Fue algo así medio muy repentino de una resolución de un par de días nomás, ahora fue el fin de semana de carnaval, así que bueno, seguramente van a recibir a través de los chats un mensajito de parte de Sandra que bueno, que fueron muchos años de mucho trabajo y la verdad que vamos a sentir su salida, pero estamos acá con equipo para reemplazarla, con muchas pilas y también con mucho conocimiento de los dispositivos de la ciudad. Eso también es algo importante para recalcar, porque eso también hace a la calidad de trabajo del grupo. Así que esas son un poco las novedades de este momento. Bueno, empezamos con todo lo que es la agenda del día, que está puesta en el chat. Empezamos con el primer tema, que es
la elección del relator o relatora, titular y suplente, con lo cual ahí les doy la palabra para aquellos que quieran postularse, pues pueden ser los mismos que fueron el año pasado, Diego, María Teresa, que estuvieron trabajando, pero lo dejo a consideración de las organizaciones para que hagan su votación o su postulación y elección. Bueno, hola a todos, ¿cómo andan? Gracias Juan Pablo por, espera que no me ven. Gracias Juan Pablo por estar en la reunión. Demasiados cambios hubo este verano en la unidad de coordinación. Esperemos que nos puedan presentarlos en las reuniones del comité ejecutivo y que las reuniones del comité ejecutivo también sean híbridas para que tenga la participación tan grande que tuvo durante todo este año de la sociedad civil. Nunca hubo tanta participación en un comité ejecutivo como lo hubo estos 2 años de pandemia. Eso es lo que yo voy a plantear el próximo miércoles para que podamos seguir participando todos y todas las organizaciones, más de 60 o 70 organizaciones que participaban en las reuniones del comité ejecutivo, cuando en otro momento no éramos más que, no llegábamos apenas al quórum. Me parece, bueno, eso es lo que quería comentar. Y bueno, con respecto al relator, pienso que si María Teresa no tiene ningún inconveniente por estar en otro lugar, hacíamos un buen equipo. Así que no sé qué opina el resto. Para mí es un honor si el resto acompaña, estar en la relatoría, así que bueno, pueden contar conmigo si todos lo aceptan. ¿Están levantando la mano para hablar, Mariano o José, o simplemente para convalidar? Bueno, las dos cosas. En lo personal, me parece que, salvo otra opinión, que se mantengan las mismas relatorías que el año anterior, que por lo que escuché, tanto Teresa como Diego tendrían interés en continuar, así que respecto a este tema, voto para la continuidad, ¿no es cierto? Si interesados o interesadas quieren. Esto puntualmente. Y si bien todavía no estamos en tema, quería dejar una inquietud que para mí me parece que es fundamental. Este año va a haber un censo, como ustedes saben, un censo nacional, y algo que es un poco obvio. Una de las cuestiones es visualizar, tanto en la ciudad como en nuestro país en general, cuántos discapacitados hay, qué tipo de discapacidad tienen y de alguna forma cuáles son las políticas públicas que se están aplicando en este sentido y su correlato en otras cuestiones, ¿no? Cuestiones de orden legal, ¿no? Por ejemplo, con el tema de administración de bienes, con el tema de personas que tienen algún grado de insanía, ¿no? Con la nueva ley que seguramente ustedes conocen. Bueno, que entonces lo que quería plantear, por ahí no es hoy el momento, pero sí para que lo retomemos en algún momento durante el año. Bueno, muchas gracias. Gracias, Mariano. Con respecto a lo que dijo Mariano, hay temas distintos. Terminemos el tema de la votación y después yo doy más que mi opinión, porque tengo opinión formada, es información con respecto al censo, y la quiero aprovechar también a Ana Dorfman, que la conozco desde que los dos no usábamos anteojos ni canas. También es una de las expertas en discapacidad que tiene la ciudad de Buenos Aires y la Argentina, y junto con las caras que veo estamos conformando un equipo de profesionales de profesionales y gente con renombre en el tema de la discapacidad.
Así que bueno, si están todos de acuerdo, quedamos con las relatorías como habíamos quedado en estos 2 años, que lo veníamos manejando bien. Si están todos de acuerdo, ¿sí? No hay nada, ok. ¿Estamos? Juan Pablo, ¿está de acuerdo? Bien, entonces queda el relator titular, Diego Glabauer, y la relatora suplente, María Teresa Pagliario de Cel. ¿Está? Quiero que aprovechemos. Ana Dorfman es una persona que no habla por ella. Es una de las expertas más importantes que tiene este país en vida independiente. Más allá de la discapacidad. Es una persona que lucha por la vida independiente. Quiero que la conozcan todos y que haga una pequeña presentación, que más que ya la hizo, no necesita, pero que la aprovechemos todos porque es una de las personas que más sabe de la temática vida independiente. Por otro lado, que en otros temas quiero que se agregue el tema del censo y el tema que surgió de la escuela para sordos de Devoto, que lo quieren transformar en el Museo del Vino para hacer algunas votaciones. Ok, eso ahora lo charlamos en los nuevos temas a trabajar. Ana, bueno, obviamente te doy la palabra para que hagas una pequeña presentación para las organizaciones que así te conocen. Bienvenida. Bueno, la verdad que Diego me inhibió con todo lo que dijo. Bueno, yo me llamo Ana Dorfman, soy la coordinadora del área de discapacidad de AMIA. Y bueno, en ese rol es que trabajo hace muchos años, más de 25 años, en muchas temáticas, y una de ellas, que hace muchos años que venimos trabajando, como bien dijo Diego, es todo relativo a la vida independiente. Se han presentado, de hecho, proyectos en la Agencia Nacional de Discapacidad y anteriormente en CONADIS, lo que fue la CONADIS, porque bueno, en estos 25 años hemos pasado por diferentes gestiones, y tengo que decir que lamentablemente no fue con demasiado éxito. El gobierno de la ciudad sí está haciendo unas cuestiones referidas a eso, que tienen que ver con subsidios que se entregan a las personas con discapacidad, para el acompañamiento sobre todo personas con discapacidad intelectual, para su desarrollo. Pero bueno, es un tema que aborda varias aristas, como es no solamente la vivienda, sino que tiene que ver con el trabajo, la familia, el derecho a tener una vida en pareja, a pasear, etcétera. Digamos que la vida independiente no solamente es un título, sino que abarca todos los aspectos de la función y los roles de los seres humanos. Bueno, y tratamos de profundizar y armar programas en base a eso. Bueno, simplemente eso, y bueno, la verdad que yo me enteré ayer de esta reunión, y bueno, yo ya dejé mis datos para poder participar de una manera más activa en el futuro, y espero poder colaborar en la medida que se pueda, ¿no es cierto? Y bueno, por supuesto que todas estas temáticas que están abordando me interesan muchísimo poder colaborar y trabajar en conjunto con ustedes. Gracias, Ana. Te voy a pedir si podés en el chat poner un mail tuyo de contacto para que aquellas organizaciones que quieran contactarse con vos por algún motivo se puedan contactar a través de un correo electrónico. Eso sí, cómo no. Te lo voy a agradecer. Bien. Pasamos entonces al segundo punto que tenemos en la agenda, que es, bueno, el planteo de temas a trabajar por las organizaciones. Bueno, Diego, te doy la palabra para los temas que habías comentado. Bueno, a ver, surgen dos temas. Uno que preocupa muchísimo al colectivo de la discapacidad, que es el censo. Yo mandé información a los grupos explicando de dónde se sacó el censo. Estoy aclarando lo siguiente.
no estoy defendiendo al censo porque ni siquiera sé realmente quién lo hizo. Lo que yo sí sé es que se sacó las preguntas del consenso realizado en el grupo de Washington con respecto a estadísticas y censos de personas con discapacidad. Y también tengo información que posterior a eso, a todos los hogares que informen algún tipo de limitación durante 3 meses, el INDEC junto con la Agencia Nacional de Discapacidad va a hacer un nuevo censo que durará 3 meses. Es lo que sé del tema y quiero, como Mariano lo sacó a colación, quiero escuchar lo que opinan todos para ver si se puede hacer una recomendación al Ejecutivo de la ciudad para que con el tema del INDEC, posterior al censo general, haga un censo individual para las personas que informen algún tipo de limitación. Diego, la recomendación sería para la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad. Sí, sí, Con el sí. INDEC no tenemos... No, por supuesto que no. Ok, bien. ¿Alguno quiere comentar algo? Sí, Ana. Sí, Después vos, María Teresa, y después Mariano. No, que en el año 2000 así se hizo en ese momento, que se hizo el censo y después se tomó poblaciones que habían manifestado que tenían algún tipo de limitación y se agarró un muestreo y ahí se profundizó en el tema de la discapacidad. Y bueno, y se hizo el mapa de lo que es la discapacidad en la Argentina en el 2000. Muchos trataron de orientar y capacitar y aconsejar acerca de este censo, pero ellos hicieron como quisieron ellos. No es que apareció de la nada, sino que las recomendaciones que se hicieron en diferentes momentos no fueron tomadas. Les aviso que así fue. Nada más. Gracias, Ana. bueno, lo que yo quería aportar es que hemos, a través de nuestro WhatsApp, tenido entre todas las organizaciones esta inquietud de hacer algo con respecto a discapacidad y que haya, yo creo que hay que hacer la recomendación y no soy la única, sino estaba Mónica y varios en el chat se hablaba de este tema. Así que creo que tenemos que saber cuál es el diagnóstico actual de discapacidad para poder llevar adelante políticas adecuadas imagínense algo del 2000, todo lo que pasó, bueno, creo que tenemos que tener ese diagnóstico. Así que considero que la recomendación hay que hacerlo. Bárbaro, gracias, María Teresa. Mariano, vos querías decir algo. Estás silenciado, Mariano. Sí, bueno, en primer lugar coincido con lo que decía María Teresa recién, eh, que tiene que ver con el tema de tener información actualizada, insistir más allá de que no hayamos tenido eco o recepción por parte de las autoridades, esto es fundamental. Bueno, por una cuestión profesional, nosotros recibimos consultas todo el tiempo de gente que tiene distintos grados digamos, de discapacidad. Y algunos datos, indudablemente, hay que rechequearlos porque si los comparamos con valores internacionales, la Argentina presenta datos que están muy, muy lejos de los promedios de los distintos países del mundo. Entonces, indudablemente, debe haber habido alguna suerte de problema de recolección de datos o algún problema que habrá que ver a qué se trata. Concretamente, los discapacitados de Argentina superan ampliamente los estándares o promedios mundiales. Entonces esto es bastante llamativo. Pero como no se puede generalizar, porque si no hay manera de analizarlo, estoy de acuerdo con que, un poco lo que planteaba Diego, que bueno, nosotros nos tenemos que circunscribir a la ciudad de Buenos Aires,
pero las pautas deberían ser tomadas en cuenta en todas las jurisdicciones. Entonces, me parece que habría que hacer una recomendación, como varios de ustedes dijeron. Por el otro lado, en la consulta profesional que uno tiene, porque no muchos saben que yo, además de graduado en Ciencias Económicas, soy abogado, y nosotros, como abogados también, recibimos consultas de todo tipo. Y realmente hay mucha desorientación, mucho desconocimiento, aún en los profesionales, respecto a cómo manejarse ante una situación puntual, ¿no? Me refiero a qué área dirigirse, qué cosas se pueden obtener, el análisis de cada caso concreto, ¿no? Puede ser un discapacitado, ¿no es cierto?, ya al nacimiento, ¿no es cierto?, un problema genético, o puede ser por accidente de tránsito, o muchas veces, naturalmente, por el transcurso de la edad, ¿no? O sea, se dan situaciones de problemas de salud que van generando algún tipo de dificultad, como algunos dijeron, por lo pronto de tipo intelectual. Con el mero transcurso del tiempo, como ustedes saben, hay muchas enfermedades. Bueno, Diego obviamente es médico, lo conoce el tema pero muy bien. Entonces, me parece que quizá por la formación profesional uno pone más el acento en la estadística, en las herramientas para gestionar, y obviamente la información es básica para cualquier decisión que se tome. Entonces tiene que estar la información, tiene que ser precisa, tiene que ser validada, ¿no es cierto?, y sobre elementos objetivos. Y después, y para cerrar, yo un poco lo que sugería era por ahí quizás una suerte de, por ahí muy pretenciosa la palabra, manual, pero sí por lo menos indicaciones básicas. Es decir, hay tales situaciones más o menos estándar. Bueno, ¿qué ventanillas o hacia dónde se puede ir? ¿Qué se puede obtener? Me refiero a 2 o 3 cosas concretas. Asistencia médica o farmacéutica, tratamientos de distinto tipo, a lo mejor kinesiología o herramientas que proporcionan distintas profesiones, y por supuesto también ayudas económicas. Y también el tema de la guarda o la custodia o a veces curatela, ¿no? De las personas con discapacidad. En este punto también uno como abogado nota que hay mucha dificultad porque la justicia es muy lenta, porque a veces no comprende la problemática, y la nueva legislación, bueno, ya no está nueva porque ya tiene varios años, estableció una gama de discapacidad que es enorme, muy grande, y las diferencias son sutiles, ¿no? Entonces me parece que hay mucho para trabajar, ¿no? Pero bueno, por algo tenemos que empezar, ¿no? Diego, entonces empecemos por la información que dispone la ciudad, y a partir de ahí veremos qué bondades o qué cosas por ahí trabajar para mejorar, ¿no? Con un espíritu constructivo, por supuesto, no con un ánimo de descalificar para nada lo que se está haciendo, ¿no? Sino de distintas miradas, tratar de mejorar todo lo posible, ¿no? Bárbaro. Gracias Mariano. Cerrando un poquito el tema del censo, Diego, habría que, digamos, arrancar con un esquema de recomendación objetivo, como para que, por tema de tiempo, digo, el censo está a la vuelta y esto debería ser, casi diría, inmediato. ¿Cómo quieren, avanzar con este tema? Yo pienso que podemos tener una reunión la semana que viene de trabajo para hacer la recomendación e ir tirando previamente por el chat del grupo de discapacidad eh, las frases que haríamos para la recomendación. Ok, bueno. Y el otro tema que habían mencionado era algo de la escuela de sordos, que habían mencionado, Diego, la situación con la escuela de sordos. Sí, me enteré en el día de ayer que
Hay una escuela de sordos que tiene 2 edificios. Está muy cerca de mi casa. Un edificio nuevo donde está la escuela propiamente dicha de sordos, aclarando que fue la primera escuela de sordos de la Argentina, si no me equivoco. Y adelante de esa escuela está la zona de dirección, que es un palacio medio viejo, que está derruido, que está sin nada de mantenimiento. Aclaro esto porque la directora nos dijo que hace tiempo que lo están dejando estar y que no mandan a reparar, y que lo quieren transformar en el Museo del Vino. Hicieron una manifestación cuando vinieron a inaugurar del gobierno de la ciudad el barrio como el polo del vino, y bueno, como es de la ciudad, quería plantearlo en el grupo si alguien tenía alguna información o quería expresar algo. ¿Alguien quiere comentar algo sobre este tema o sabe sobre Sí, este yo tema? quisiera comentar algo. Dale, Claudia. Sí, yo soy Claudia, de la Comisión de Discapacidad de Claudia Nahón, de la Comisión de Discapacidad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Nosotros nos enteramos ayer, nosotros mandamos un apoyo a la comunidad escolar y a la comunidad del barrio respecto de la escuela. La escuela, además de ser la primera escuela de sordos en la ciudad, es la primera en utilizar lengua de señas. Hace 20 y pico de años que la escuela funciona en ese lugar. Y lo que nos enteramos ayer, que a raíz de la manifestación habían ido representantes de la Ciudad de Buenos Aires, no sé exactamente qué rol tienen, a recoger las llaves del edificio, pero en vista de la manifestación y de la conversación que se hizo con la comunidad y con la comunidad escolar y con la comunidad de Devoto, dieron a la escuela 2 años de plazo para presentar un proyecto de centro cultural en el edificio. O sea, en este momento está parado el proyecto de utilizar el edificio a partir de ayer. Hasta ahora es lo que me enteré. El proyecto del edificio para utilizarlo como museo del vino y centro de cata de vinos, para que la comunidad presente un proyecto cultural, de centro cultural en ese lugar. Esta es la última novedad que tuve respecto a eso, la movilización del pueblo, de la comunidad de Villa Devoto y de la comunidad educativa. Logró que se extendiera, digamos, el tiempo de expropiación del edificio. Quiero comentar que en el edificio no se realizaban las clases porque no está preparado para accesibilidad, justamente, porque no solamente hay chicos que sufren de ceguera, sino que además de sordera, además de eso, sufren otro tipo de discapacidades motrices. Entonces, el edificio no estaba preparado como edificio accesible. Por eso se trasladaron al otro edificio. Pero en el edificio, en el Palacio Ceci, se llama Palacio Ceci, se realizaban las reuniones de padres, las reuniones del personal administrativo, las reuniones de los docentes, etc. Es decir, funcionaba para las reuniones de las personas a cargo de la educación de estas personas sordas. Aparte de ser una escuela primaria, secundaria, es un centro de capacitación laboral para las personas sordas. O sea, es un centro educativo muy importante, y realmente derivarlo para algo comercial, a nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Discapacidad de APDH, nos pareció un poco dislocado, digamos. Nada más. Y respecto de lo del censo, no respecto de los del censo, sino respecto de lo que Mariano mencionaba sobre la información, la necesidad de la información,
me gustaría comentar que ciertas cuestiones, algo práctico, algo realmente práctico. Muchas personas que se contactan con problemáticas de discapacidad con el BOTI de la ciudad en distintos tipos de problemáticas, o digamos, el BOTI funciona en distintas áreas. El BOTI no registra problemáticas de discapacidad. O sea, pongamos por hecho, qué sé yo, un ejemplo, infracciones. Cuando las personas con discapacidad estacionan su auto en avenidas, esto está legalizado, en ciertos lugares pueden estacionar. Tienen el permiso, si tienen todo legal pueden estacionar. Sin embargo, se les pone una infracción. Cuando las personas quieren reclamar por dichas infracciones, el BOTI no presenta un espacio para personas con discapacidad para poder enviar, esto a raíz de la pandemia, ¿no? Que todo se maneja en forma virtual. No registra un sitio donde la persona con discapacidad puede enviar su certificado, su permiso de estacionamiento, etc. Esto nos ha pasado con el reclamo de una persona. No hay dificultades que puedan sucederle a las personas con discapacidad como opción, ni para turnos, ni para presentar certificados, es decir, no se contempla en el chat de la ciudad. Yo creo que es un problema que habría es una cuestión práctica lo que estoy mencionando, pero creo que es un problema que habría que mencionar. Nada más, esas son las dos cosas que yo quería aportar. Bárbaro, ahora te paso María Teresa, tomamos nota, Claudia, para averiguar el tema de accesibilidad de BOTI, como para tener más información y, en cuestión de... El BOTI tiene una opción de accesibilidad, una persona con discapacidad puede comunicarse por voz, etc. Lo que no tiene es opción para resolver problemáticas que se presentan. Me refiero justamente a ese punto, no de accesibilidad de acceso, sino de accesibilidad a dispositivos, ¿sí? A dispositivos, Exacto. a rentas, a ¿Qué lo sé que yo? sea. Exacto, Claro. turnos para tal Sí, cosa, sí. turnos para tal otra. Quedó Gracias. clarísimo, quedó clarísimo. María Teresa. Bueno, cada año volvemos a escuchar lo mismo. Considero, Juan Pablo, no sé si coordinación lo puede hacer, insistir con la recomendación que yo armé sobre la línea 147, opción de discapacidad, para que haya una persona capacitada para resolver problemas. La recomendación ya fue presentada, van a ser 2 años, y el tema decían que la pandemia, tenían otras prioridades. Creo que este punto es permanente. Siempre que escucho a alguien, habla lo mismo. Una vez lo dijo Silvia, ahora lo dice Claudia. Creo que es una necesidad de que exista esa posibilidad para que la persona con discapacidad pueda volcar su inquietud y sea resuelto. Así que pido, Juan Pablo, si se puede hacer algo de vuelta con esa recomendación. Dale, no hay problema, vemos a ver en qué situación está. Igual lo que está planteando Claudia tiene que ver con el WhatsApp, con el BOTI de... Por eso, es que si BOTI es una computadora y no te resuelve, la persona que necesita hablar con una persona llama a 147 y es escuchada y se le resuelve la duda. Sí, dale, está tomada tomamos nota para ver en qué estado está lo de 147. Imagínate la frustración que tenés. Encima que tenés necesidades, una máquina te contesta. La verdad que totalmente de acuerdo con María Teresa. creo que tenemos que resolverlo esto, ¿sí? Perfecto. Gracias, Juan Pablo. No, gracias a usted. ¿Algo más? ¿Alguien más de temas nuevos? Así no pasamos al próximo punto. Bien, pasamos entonces al próximo punto, que es las iniciativas de ley y recomendación. Quedó del año pasado la recomendación de cambiadores accesibles que había presentado Faciera. Nosotros estuvimos durante el verano hablando con Sergio Pláceres, que es el arquitecto que está encargado de accesibilidad en Copidis,
para consultar también un poco el tema de alcance, en qué lugares esto se puede llegar a instrumentar. ¿Por qué? Porque requiere de una capacidad en espacio mínima para poder incorporar la camilla para que puedan ser cambiadas personas con discapacidad que necesitan de asistencia permanente. Lo que hemos conversado y que tiene que ver con un cruce de normativas es encauzar la recomendación para grandes espacios, centros de recreación, llámese shopping, cines, patios de comida, lugares donde los sectores de los baños son lo suficientemente grandes como para poder hacer la incorporación de esta camilla. Porque está la problemática de que no todos los espacios tienen capacidad para incorporar, si no tienen capacidad para incorporar un baño accesible mínimo, imagínense uno con además una camilla. O sea, lo que por lo menos lo que se sugirió fue encauzar la recomendación para que los espacios que mencioné puedan incorporar este tipo de camillas con la opción que había mencionado María Teresa, que era una camilla rebatible, ¿no? Plegable. Plegable para justamente también optimizar los espacios, si es que así lo requiere, si necesita una camilla que no sea rebatible porque tiene espacio, no necesitará una camilla plegable. Con lo cual, habría que, María Teresa, rearmarlo para espacios. Ahí yo estoy tratando de buscar, pero tienen una configuración especial esos espacios, tengo que buscarla con la gente del código urbanístico para incorporarlos en la recomendación, y esa recomendación enviarla a la DGROC, que es la Dirección General de Registro, Obras y Catastro, para que lo incorporen, para que tengan esa recomendación, y a su vez enviársela obviamente a la gente de Copidis para que tome conocimiento de eso, y la Agencia Gubernamental de Control. Así que bueno, dejo ahí la novedad sobre este tema. Juan Pablo, Sí, yo agregaría solo, bueno, vos buscás la configuración y la denominación, yo agregaría de espacio de más de 500 metros. O vemos, vos te vas a fijar la configuración de cómo se suma eso. Lo que pasa es que eso, no sé, 500 metros me parece que es nada. Tienen que ser espacios de miles de metros. Un restaurante de 500 metros, estamos hablando de 20 por 50. Sí, pero vos tenés que pensar en que la recomendación va a utilizar la infraestructura existente. Si vamos a hacer que un restaurante tenga que armar una estructura diferente, una estructura nueva, vamos a tener el mismo problema que tenemos siempre, que es que... Perfecto. Entonces, Está bien, pero para los que ya están habilitados es una cosa, para los nuevos es otra cosa. Entonces en 10 años tenemos todo ya adecuado. está bien, por eso va a la Dirección General de Registro, Obras y Catastros para que lo puedan incorporar para obras nuevas, para la 962. Eso deberán después ellos harán técnicamente a ver cómo lo ponen. Es algo que no es competencia nuestra, pero bueno, eso habrá que hacer el seguimiento. Lo que sí hemos conversado es que, digamos, como un primer acercamiento es que aquellos espacios donde
que además en general son los que tienen, son los que tienen mejor accesibilidad, que son generalmente los shopping, los grandes espacios donde puedan, centros de esparcimiento, donde se puedan incorporar en principio estas camillas. Excelente. Sí, el tema es de ahora hacia adelante, porque esta gente estábamos escuchando, Mónica mucho planteó el tema, no pueden salir, no pueden hacer nada porque no tienen estos cambiadores. Bueno, no, yo aparte levanté la mano para agradecer a Coordinación el tremendo trabajo que hicieron en verano. Me llegó lo que me estaban pidiendo en la legislatura sobre lo que es fibromialgia, la cantidad de personas que padecen en Capital fibromialgia. La verdad que me dieron una información muy completa, que así que quiero agradecer este trabajo que se han tomado. Y desde ya lo voy a estar pasando, bueno, a quien me lo ha pedido. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. Bueno, pasamos entonces al próximo punto, que es la actualización del Plan Urbano Ambiental. Comentarles un poco, este año, algunos de ustedes han participado muy activamente en lo que son las reuniones de planes de sector, de aportes al Plan Urbano Ambiental. Este año va a haber un trabajo que tiene que ver con la propuesta del proyecto de actualización del Plan Urbano Ambiental, los cuales vamos a tener algunas reuniones de trabajo, algunas referidas específicamente a cuestiones urbano-territoriales, pero se van a abrir dos instancias para que se pueda trabajar, que son, por un lado, la perspectiva de género y por otro lado, la perspectiva de discapacidad, como lo hemos trabajado en otros ámbitos. Así que los invito a que cuando reciban las invitaciones para trabajar las cuestiones del Plan Urbano Ambiental, podamos tener seguramente la perspectiva de género, pero también la perspectiva de discapacidad. Ahí María Teresa estuvo participando muy activamente en esos espacios para incorporar esta perspectiva y que las personas con discapacidad puedan estar sus problemáticas visibilizadas en el proyecto. Así que eso es lo que quería comentarles sobre la actualización del Plan Urbano Ambiental. El próximo punto es la comisión de normativa. Bueno, entiendo que no hubo ningún avance, no sé, Diego, si hubo algo en el verano al respecto, sobre la comisión de normativa. ¿Escuchaste, Diego? ¿Qué? Que de comisión de normativa, no sé si durante el verano estuvieron haciendo algún tipo de reunión. No hubo trabajo en la comisión de normativa. No hubo trabajo. Perfecto. Bueno, pasamos al próximo punto, que es el monitoreo del plan del 2017. Yo les envié un archivo, lo cual ahora lo voy a compartir en la pantalla. Me van a avisar si cuando lo vean. ¿Lo están viendo? Si alguien me hace alguna seña. Se ve, pero muy chiquito. ¿Se puede ampliar, agrandar? Ver ahí. ¿Se ve mejor? Sí. Bien. Esto es lo más grande que puedo poner. Bien. En este archivo lo que estamos es enviando a cada dimensión, grupo de trabajo, son las acciones, las propuestas que se habían hecho en el plan del 2017 que, de acuerdo a la clasificación que hicimos el año pasado con el plan de desarrollo económico, esto de todas las metas, transformarlas en o proyectos de recomendación, o planes de sector, o proyectos de ley, o también capacitaciones. Es decir, todo
todo lo que hemos acordado en la comisión ad hoc de monitoreo son algunas de las que están acá, y estas son las que hay que decidir cuál empezar a trabajar primero, de acuerdo a lo que quedó clasificado. Es decir, en el primer punto que tenemos acá, que es el sistema integral de seguridad, que era el lineamiento 5 del plan del 2017, teníamos una propuesta de formación continua y permanente de la policía de la ciudad para políticas, planes y programas. Estos planes, políticas y programas no va, perdón. Esto quedó enganchado. Para corregir. Y solo formación continua y permanente de la policía de la ciudad. La acción era la formación en asistencia a personas con discapacidad, y lo que se buscaba era constatar que todos los agentes de seguridad que tengan contacto con los ciudadanos hayan realizado una capacitación en el manejo de situaciones con personas con diferentes discapacidades y contar en la comisaría con un agente formado en lengua de señas. ¿Sí? Esto, como hemos hablado, un proyecto de recomendación que la idea era que se presentaran en el 2020, bueno, pandemia por medio, estamos en este momento retomando ese tipo de recomendaciones. Voy a leerles todas y después abrimos para discutir cuáles empezamos a trabajar. El lineamiento 6, que es la implementación de políticas públicas para alcanzar la igualdad social y el acceso a derechos básicos, era la priorización del transporte público accesible a personas con discapacidad, permanente o transitoria, con la idea de hacer un plan de accesibilidad del transporte público, contar con un plan de accesibilidad al transporte público. Y ahí había quedado como un proyecto de recomendación o la posibilidad de encarar un plan de sector. Otro de los lineamientos del mismo, otra acción del mismo lineamiento tiene que ver con el acceso igualitario a educación, la salud y demás servicios públicos para todas las personas. Tenía que ver con el acceso igualitario o la accesibilidad física y contar con el 30% de establecimientos educativos con accesibilidad física, incluyendo a todos los tipos de gestión, ¿sí? O sea, escuelas de gestión privada, escuelas de gestión pública. Proyecto de recomendación. Después tenemos en el lineamiento 22, que era el lineamiento de Buenos Aires competitiva, el fortalecimiento del empleo, la promoción e inclusión laboral, la difusión de la ley 26816 de empleo protegido para personas con discapacidad, y lo que se buscaba era difundir los beneficios del empleo protegido de la ley. Esto era para el 2019, quedó como un proyecto de recomendación. Del mismo lineamiento, la otra acción era cumplir con la ley 1502 de cupo de 5 personas con discapacidad mínima en la administración pública, y la meta era cumplir con el 5%. Ahí, bueno, ahí habría que ver exactamente en qué estado está actualmente esta ley de cupo. Entiendo que hace ya muchos años que está muy cerca de cumplirse, que bueno, a veces el desvío, a veces tan pequeño, hace que sea dificultoso, pero se puede también tranquilamente trabajar sobre qué es lo que está faltando para llegar a ese 5%. ¿Sí? Después del otro punto, que era el plan de desarrollo económico que hicimos el año pasado, acá le dejamos cuáles fueron aquellas metas en las cuales está implicada el grupo de trabajo de discapacidad, y aquellas que están implicadas todas las dimensiones y grupos de trabajo. Uno era el derecho al cuidado, ¿sí? Donde se hablaba del relevamiento y medición del impacto de las tareas de cuidado en el Producto Bruto de la ciudad, y
se había quedado en hacer una recomendación al Poder Ejecutivo de la realización de un relevamiento y medición de impacto de las tareas de cuidado en el PBG. Esto es un trabajo que, que ustedes se acuerdan, pero recordarles que este es un trabajo que se estipuló para presentarlo en el 2026-2027, ¿sí? Porque realmente tiene un trabajo muy arduo respecto de la medición y el impacto de las tareas de cuidado. Esto no significa que las organizaciones le quieran dar prioridad y ponerse a trabajar a partir de mañana, ¿sí? El otro punto, que también sobre derecho al cuidado, era la integración de la cobertura de protección social del nacimiento a la vejez, y era la recomendación también al Poder Ejecutivo sobre la integración de la cobertura de protección social del nacimiento a la vejez. Esto también era algo que estaba estipulado para el 2034-2035 presentar esa recomendación. Por último, los cuidados en el centro de la estrategia del desarrollo local, la corresponsabilidad de los cuidados entre los diferentes actores que brindan cuidado del Estado, del mercado, familias y comunidad, y es elaborar un plan estratégico participativo de economía. Eso, obviamente, es algo que también se trabaja con todas las dimensiones para poder, en este caso, incorporar la perspectiva de discapacidad en ese plan. Y por último, bueno, algo que mencionamos anteriormente, que quedó del año pasado, la incorporación en los baños accesibles de la camilla de cambiado para personas con asistencia. De todo esto, lo que hay que definir es con cuál empezar a trabajar, cuáles primero, después cuáles son las que vamos a trabajar después, como para ordenar un poco el plan de trabajo para este año. Así que dejo abierto para que alguno quiera hacer algún comentario y empezar a definir esto. Sí, María Teresa. Sí, ayer estuve mirando en televisión algo muy interesante, que para nosotros por ahí es un detalle nomás, pero para las personas que tienen autismo es importante. Y es que un colectivo de la línea 85 en Quilmes empezó a poner pictogramas de el aviso de cuando están llegando a destino, lo que tienen que hacer, todo realmente con pictogramas. Y se le preguntó a un chiquito con autismo y dice, la verdad que a mí me ayuda mucho esto para ir ya estructurando que tengo que bajar y demás. Creo que estaría muy bueno esa recomendación, trabajarla para que todos los colectivos de Cava salgan con pictogramas, tengan pictogramas como para adelantar a la acción. No se lo dejo a consideración. A mí me pareció algo sencillo, pero muy, muy bueno para los que tienen el tema de autismo. Lo dejo a consideración. Más que nada porque el punto 2 era transporte público. Sí, ahí, bueno, lo que se planteaba era algo, digamos, en general, ¿no es cierto? Es decir, tocar todas las temáticas, esto por ahí es una pequeña parte de eso, pero se puede pensar también como algo puntual para trabajar, digamos, por fuera de eso. Sí, Diego. Coincido con lo que dijeron recién. A ver, hay que modificar varias cosas de esto, porque que ahora haya, contar con el 30% de establecimientos educativos con accesibilidad física, ya a esta altura del siglo, ya toda la ciudad de Buenos Aires tiene que estar accesible, con accesibilidad física. No puede ser de que empiece un chico en primer grado que tenga algún tipo de limitación en la movilidad y no pueda pasar a cuarto, quinto y sexto porque está en el primer piso sin ascensor.
Entonces ya hay un momento en que ya hay que elevar la vara. Estaría bueno empezar a trabajar con la mayoría de los planes. Te pido si lo podemos mandar, si lo podés mandar por el grupo para que lo debatamos entre nosotros y veamos bien con qué trabajar y empezar con las recomendaciones de vuelta. ¿Están los PDF de cada uno de estos? Estás muteado. Ahí está, no, me había ido la barra del menú. Sí, esto está, yo se los mandé en la agenda, lo tienen en la agenda el archivo, igualmente ahora lo voy a sacar de la agenda y lo voy a pegar directamente en el chat para que lo tengan más a mano. A ver, recuerden que todo esto que estamos hablando lo habíamos trabajado en el año 2017. Entiendo que uno desea y considera que tiene que existir una plena accesibilidad. La realidad es otra. Poner cosas que sean, por lo menos en el corto plazo, imposibles de cumplir, no creo que tenga, no tiene sentido, digamos. Esto es, lo hemos discutido en su momento mucho. Vayamos por cuestiones que sean cumplibles y ir subiendo a medida que se van haciendo esos cumplimientos, ir subiendo la vara. Porque esto es, ¿Sabes lo que pasa, Juan con Pablo? todo. Discúlpame. Sí. Discúlpame, ¿sabes lo que pasa? Al privado se le da 6 meses para adecuarse. Y no estamos pidiendo mucho. La accesibilidad física es sacar un poquito de patio y hacer un buen baño, poner una rampa móvil para que puedan subir las escaleras de la escuela y poner un ascensor. Para una provincia, un gobierno de la ciudad, no es mucho. Está bien. En este momento tenemos escuelas que están trabajando en forma virtual porque las aulas se están derrumbando. Y tengo una vecina que le hicieron 3 veces la vereda. Entonces, cuando algo se va de foco hay que reenfocarlo hacia el lugar donde corresponde. La accesibilidad física no se puede ya negociar, Juan Pablo, ni la accesibilidad en general. Ni la física, porque ya depende de cualquier persona. Yo no le puedo pedir a una persona que salió de un COVID con una fibrosis pulmonar en recuperación que suba 2 pisos por escalera, porque no lo va a poder hacer. Entonces, al privado se le da 6 meses de readecuación. Estamos hablando de hace 4 años que se hizo la recomendación. Esta recomendación es vieja, porque ya el mundo lo está exigiendo. Yo entiendo lo que decís, pero no me parece que sea, aparte es un plan 2035. Esto tuvo que haber sido hecho hace más de 10 años. Por eso te digo, supuestamente... El mundo ya, la Unión Europea es accesible completamente porque si no, no puedes entrar a la Unión Europea. Los países asiáticos son accesibles. Los países del norte tienen la obligación de ser accesibles por ley de 1970 y pico, 73, 74. Y nosotros estamos debatiendo si el 30% de las escuelas van a ser accesibles. No, a ver, por ahí no se comprendió bien. Lo que estaba estipulado era que al 2020, ¿sí? Al 2020, el 30% de las escuelas tenían que tener accesibilidad. Y tenía un escalonado de aumento de ese porcentaje hasta el 2035. ¿Sí? O sea, esto es, al 2020, la idea es que esté el 30% cumplido
de accesibilidad en las escuelas. No es que al 2035 tendrían que tener el 30, o sea, cuando habíamos pensado el 2035 era llegar obviamente a los niveles, a los niveles máximos de accesibilidad. Por eso es que hay que rearmar y rever un montón de cosas, porque en su momento, bueno, era lo que se había estipulado. Mónica y después Claudia. Hola, sí. Los quería un poco ubicar en la realidad de las personas que estamos en situación de discapacidad, ¿no? Que hay algunas cuestiones que son urgentes, que lo hablé un poco con Diego, con los problemas de accesibilidad. Yo entiendo esto de los tiempos, entiendo de los espacios, pero hay cuestiones que son urgentes que hacen a la vida de estas personas, y que a veces nos sentimos impedidos de hacer cosas que las personas en lo cotidiano, en lo normal, no se dan cuenta, ¿no? Un escalón, siempre digo, ¿no? Cuando llamo por teléfono y digo, voy a un turno con mi hijo en silla de ruedas, pregunto, ¿es accesible la entrada? Y me dicen muchas veces que sí. Y cuando yo llego, me pasó muchas veces, y una vez fue muy serio, abro la puerta y era una escalera al primer piso, y la secretaria me había dicho que era totalmente accesible. Y es porque las personas quizás que no están en esta situación a veces no se dan cuenta. Y hay habilitados muchísimos consultorios que no cuentan con la accesibilidad mínima, y es algo que lo sufrimos todos los días, ¿no? Nosotros como familia ya estamos preparados, llevamos un banco, desarmamos la silla, llevamos a UPA a nuestro hijo, volvemos a armar la silla, pero bueno, esto todavía Dios que nos da fuerza y lo podemos hacer, pero bueno, hay muchas personas que ya no pueden salir de sus casas, y lo había comentado en la primera vez que estuvimos con ustedes, que a veces es solo salir a la calle y ya encontrar la primera barrera. Entonces están trabajando para que los edificios sean accesibles, pero yo no puedo cruzar ni siquiera la calle, porque cuando bajo por la rampa del cordón me encuentro con la canaleta, que ya no se inunda la ciudad, y eso es fantástico, pero las sillas de ruedas posturales, por ejemplo, que tienen las ruedas chiquititas de adelante, encajan justo en esa canaleta, que me pasó muchísimas veces, y tengo que esperar que alguien me ayude, me ayude a levantar la silla y sacarlo y seguir el camino. Y bueno, veredas rotas y un montón de cuestiones, que no puedo llegar a los lugares. He llegado a lugares del gobierno de la ciudad, ahora no recuerdo exactamente las calles, porque son tantos los trámites a veces y tantos los obstáculos, y me atendieron en la vereda, porque no había forma de ingresar. Y a veces yo soy la cuidadora de mi hijo, a veces estoy con él, tengo que hacer los trámites, y a veces hasta se molestan, pero ¿cómo? ¿Viene con su hijo? Bueno, no tengo otra posibilidad. ¿Y por qué él o una persona que sí puede rodar su silla no puede entrar a un lugar público? Cuando les doy un solo ejemplo, cuando les fui a sacar el DNI a mi hijo, fui a un lugar que sí, era la rampa, todo perfecto, cuando nos llaman y entramos al box, y la foto, había que poner la silla, digo, pues parece hasta una anécdota que no se puede creer, vinieron personas de mantenimiento, sacaron el duglo que estaba atrás, desarmaron todo, lo pusieron al nene en la silla, le sacaron la foto, cuando nosotros salimos volvieron a armar el box, y es un lugar muy grande ahí en Paseo Colón, que podrían haber hecho un box pensando en las personas en situación con silla de rueda, y la silla de rueda postural, que a veces ocupa un poco más de lugar. Y a veces yo pienso, ¿no? En Edí, en el centro donde fue mi hijo, hay 300 chicos con parálisis cerebral, y a veces digo, transito por la ciudad, nosotros somos más arriesgados, más aventureros, a como sea lo sacamos, lo acostamos en el piso para cambiarle un pañal y un montón de cosas, para que tenga una vida, hacemos un gran esfuerzo, pero decimos, esos otros 299 chicos, ¿por qué no los veo? ¿Por qué no están en un shopping? ¿Por qué no están en un cine? ¿Por qué no van a la plaza? ¿Por qué no me los cruzo en una vereda? Entonces es una situación que me pone triste. Y digo algo chiquitito del censo me pone absolutamente, a veces sí, me da angustia, porque el eslogan, si ustedes lo están mirando en televisión y en las redes, dice reconocernos, donde todos nos tenemos que reconocer y estar juntos. Y digo, reconocernos y no nos incluyan, entonces es como que quedamos otra vez excluidos. Entonces hay muchas situaciones, yo solo se los planteo para que ustedes piensen, ¿sí?, en todas las recomendaciones, todo lo que podemos aportar desde este lugar, pero me gustaría hacer el aporte desde lo práctico para que ustedes
puedan, quizás que no están en esta situación o conocen personas, pero a lo lejos, que puedan, bueno, a través nuestra, a través de la vida de Ariel, sentir un poco y ponerse en la piel de él, para entender que es muy difícil ya salir y rodar la silla de rueda por la ciudad desde que salimos de nuestras casas. Y hay cosas que son urgentes, que no podemos esperar 20 años más. Así que bueno, solamente quería compartirles esto, que no es una crítica, sino que es ponerlos en la situación para ver qué podemos construir todos juntos este año, que puedan ser cosas que podamos transmitirlas desde esto, el derecho a la vida en sociedad, y que poder alzar la voz, y si la convención la firmó este país en el 2008, ya pasaron muchos años, hay cuestiones que ya no podemos esperar. Nosotros desde familia, desde nuestra ONG, tratamos de empujar, pero sin duda necesitamos ser muchos más, comprometer a más personas también. Ahora vamos a armar desde nuestra ONG un pequeño video hablando del censo, pero llevando esto, sensibilizar a la sociedad toda de que estamos excluidos, y hay que decirlo, porque era una pregunta más. ¿Hay personas con discapacidad? ¿Qué tipo de discapacidad? No más. No importa si después hay otros censos o hay otras formas de tomar datos y estadísticas. Es que el eslogan dice reconocernos, y no nos reconocen, y la verdad que lo tenemos que decir, tenemos que alzar la voz y atrevernos y ser valientes, al menos intentarlo todo siempre. Eso es lo que hago desde mi lugar de madre, como presidente de una fundación que trabaja con chicos con discapacidad severa. Al menos lo vamos a intentar todo, y por eso estamos acá, y estamos muy felices de continuar y escucharlos a ustedes con el entusiasmo que lo hacen por todos nosotros, y siempre totalmente agradecidos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Nunca dejes de reclamar, eso seguro va a ser lo más importante. Claudia, Marta y después Ana. Sí, coincido totalmente con lo que dice Mónica, y lo que yo quiero decir va en línea con eso. Yo me encuentro con esta tabla, este monitoreo, por primera vez, porque es la segunda reunión a la que asisto, y quería consultarles por qué, o por lo que yo entendía, es una pregunta, ¿por qué establecer prioridades cuando todas las propuestas que hay en los lineamientos son urgentes, son, como dice Mónica, necesarias? Entonces, ¿entendí bien o entendí mal que lo que se está pidiendo es que hagamos una tabla de prioridades de cuáles son las situaciones a las que nos vamos a referir primero? Esa es una pregunta, porque a mí me suena como que son todas tan necesarias y tan urgentes, que no sé si requieren prioridad. Esa es mi pregunta. Gracias, Claudia. En realidad no tiene que ver tiene que ver simplemente con capacidad de trabajo. Pero, perdóname, ¿y si se forman subcomisiones que traten cada una de los... Ningún inconveniente. La realidad es que la velocidad de trabajo, la capacidad de trabajo está en las organizaciones. Si las organizaciones deciden tomar todo y trabajar todo en forma inmediata, son las mismas organizaciones que tienen que acordar, comprometerse, y nosotros desde la unidad ponemos todo lo que está disponible, plataforma, espacios de trabajo, información, para que las organizaciones puedan realizar todas las recomendaciones y todos los proyectos que estén en carpeta. Eso, por eso digo, es una decisión de las organizaciones en capacidad de qué pueden y qué no pueden. Obviamente todas son importantísimas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Juan Pablo, yo propongo lo siguiente. Espera, porque había un par de personas levantando la mano, Diego. Perdón. Estaba Marta y Silvia. En realidad estaba Silvia primero que yo, así que bueno. que es cortito. Silvia porque lo te mío deja, siempre Silvia termina te siendo deja. largo. Sí,
Hola, buen día, gracias Marta. No, era muy breve lo mío, tengo más cosas que preguntar, pero en esto, vos lo dijiste bien, pero en el punto primero, donde están hablando de formación continua y permanente de la policía, expresan como lenguaje de señas, vos lo dijiste bien, Pablo, vos dijiste lengua de señas. Es importante que nos expresemos también de manera correcta, adecuada, ya que estamos dentro del marco de la discapacidad. Por un lado, y por otro veo que se habla mucho del discapacitado, y ese es un término que ya se ha abolido hace muchos años, y que puede ser incluso para la gente nueva que adquiere una discapacidad, algo discriminatorio. Por eso quise nombrarlo, no para corregir a nadie, sino para tener ese lenguaje adecuado, ya que hemos trabajado tanto para que haya ese tipo de disposiciones, no de disposiciones, sino de lenguaje para entendernos claro. Se trata de una persona con discapacidad, no de un discapacitado. Esas dos cositas quería decir y después, bueno, es algo con referencia dentro del trabajo que ya lo preguntaré por el WhatsApp. Gracias. Gracias. Siempre sirve porque es así. Hay que corregir. Uno a veces, uno mismo a veces comete ese error. Así que gracias por seguir llevando eso adelante. Marta. Sí, con respecto de lo que acaba de decir Silvia, es indistinto. Yo soy lingüista y una persona con discapacidad no se siente discriminada porque le digamos discapacitado. Lo digo porque mi hijo para nada se siente discapacitado, peyorativamente hablando. Eso por un lado. Pero bueno, digamos personas con discapacidad. Por el otro, yo anoté en el chat, la ley 24314, que es la de accesibilidad, es de 1994. No es una cosa nueva, con lo cual es una vergüenza que todavía estemos tratando estos temas. Y yo sé que este es un proyecto muy loable, coincido con todos los puntos, todos tienen su prioridad, pero la realidad es que la diferencia de hoy al año 94 es que en ese momento la lucha era individual. Como ustedes ya saben, yo conseguí todas las rampas de la ciudad de Buenos Aires, yo conseguí que toda la universidad, todas las facultades de la Universidad de Buenos Aires colocaran las rampas. Mi hijo consiguió el tema de la accesibilidad en los colectivos, o sea, siempre fueron trabajos individuales, por supuesto con ayuda de un entorno, ya sea en la escuela con todos sus compañeros, en la facultad con todos sus compañeros. Esta vez estamos contando con un COPE. O sea, no entiendo por qué este tipo de cosas se tienen que volver a tratar cuando ya hay un largo camino recorrido. O sea, aprovéchense de todo el camino que hemos hecho, los que tenemos en nuestra casa un problema con personas con discapacidad, para acelerar el trámite, porque acá lo que se necesita es, desde que yo tengo uso de razón, desde que empezó el COPE, hablábamos de la ciudad para todos. La ciudad para todos, no para las personas con discapacidad. O sea, una ciudad donde cualquiera, en la situación en la que se encuentre, podría utilizarla. Mi hijo cuando estaba, ahora mi hijo tiene 45 años, cuando mi hijo estaba en el Pellegrini estudiando la secundaria, como bien comentaron cuando yo ingresé al Zoom, los primeros años le tocó planta baja, ponele. Y me acuerdo que sexto año tocaba en el tercero. El ascensor cada 2x3 estaba descompuesto porque el colegio es añejo. Yo conseguí que el aula la bajaran a la planta baja.
Y recién en sexto año conseguí que colocaran la rampa de acceso, que es en el monta escalera, porque, como ya les conté en su momento, me peleé con Shuberov para que todas las facultades y todos los colegios dependientes de la Universidad de Buenos Aires, y fui yo sola, no tuve ningún organismo oficial entonces es un esfuerzo tan grande y tan desgastante para los papás sobre todo, porque ya solo con lo que nos toca vivir del tratamiento, la rehabilitación, el llevarlo, como bien decía Mónica, sacar un documento y vos tenés que gritar y decir, che, ¿puede bajar alguien? O como les conté en su momento, el primer cheque que mi hijo cobró como profesor en la UBA era en el correo central, y vieron lo que era el correo central de las escalinatas, y tuve que ir a buscar al señor de la tesorería para que bajara con el cheque y le pagara a él como profesor. Esas cosas no se pueden repetir. Una vez que uno las vivió y las contó, basta. Por eso yo lo que pido es, esto que vos bien aclaraste, lo del contar con el 30%, esto ya es ley desde hace 1000 años. Yo no acepto, hay que sancionar al que no cumpla con esa ley. Sancionar, yo creo que ese es el error argentino, que se hacen leyes pero no se sanciona al que no las cumple. Así que yo pediría, por favor, para que no sigamos dando vuelta con estos temas que, ya les digo, mi hijo tiene 45, yo empecé cuando Diego era bebé con esta lucha. Entonces es como que tanto los congresos de accesibilidad y todo esto salía. ¿Por qué no se pone en práctica? ¿Por qué no hay quien sancione si hay un edificio nuevo? ¿Por qué no se fijan que esté la rampa en la declinación que tiene que tener? En fin, digo, acá se necesita sancionar al que no cumple. Y yo creo que con eso ganaríamos un montón de terreno. Nada más. Perdón que me caliento con este tema, pero bueno. No. Obviamente, súper atendido. Ana. La verdad que lo mío es más una pregunta, y que creo que tiene que ver con lo que estamos hablando acá, es que me llamó la atención acerca de este punto del plan de accesibilidad del transporte público, cuando hay una ley nacional de que los transportes públicos tienen cierta durabilidad, y a partir de que también, no sé en qué año, hace ya muchos años, y a partir del momento que ya caducaban y que se tenían que reemplazar, tenían que ser accesibles. Y de hecho la ciudad tuvo mucho transporte accesible. Lo que pasó con el tiempo es que todos estos transportes, al no utilizar la rampa o a no utilizarla adecuadamente, se fueron deteriorando. Entonces también me parece que hubo una falta de monitoreo, pero yo tengo entendido que el transporte en la ciudad de Buenos Aires es accesible, o la mayoría. Y de hecho, en teoría, perdón. En teoría, pero en realidad... Estoy hablando del transporte. Sí, estoy de acuerdo. Es Público, accesible, ¿sí? En teoría. Pero, por ejemplo, en el subte no anda el ascensor, por ejemplo. Sí, bueno, pero por eso digo que quizás el plan tendría que transformar, esto que está escrito acá, no sería priorizar el transporte público accesible, porque eso ya está. Me parece que justamente la propuesta tendría que ser monitorear o algo, no sé, utilizar otro verbo, porque el plan de accesibilidad ya está implementado, ya está puesto en acción. Y bueno, quizás si se dejó de costado es porque justamente no hubo monitoreo, una revisión o no sé, al respecto. Nada, era eso solamente.
Igual, Ana, El punto 2 que dice priorización del transporte público accesible a personas con discapacidad, plan de accesibilidad del transporte público. Digo eso, que el plan ya está y ya se implementó, que hay mucho transporte accesible en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es eso, que al no monitorearse, muchas rampas del transporte público no funcionan, o los ascensores en el subte no funcionan, digamos, que volver sobre el plan ya se hizo, eso estoy diciendo. Me parece que habría que, en vez de cambiar la palabra, eso decía. Sí, en su momento cuando se trabajó esto, no había un plan de accesibilidad, por eso estaba en la ciudad, en la ciudad. A veces se cruzan con cuestiones de nación, hay que tener en cuenta que... No, pero a ver, el transporte público, si bien ahora depende de la ciudad, pero en su momento dependía de nación, así que digamos que por eso estoy diciendo que estoy hablando de una ley que era a nivel nacional y que se aplicaba y debía aplicarse en todos los espacios, inclusive en la ciudad, y que se hizo acá. Se implementó ese plan de accesibilidad de la ciudad. De hecho, por eso hay mucho transporte público accesible, y vuelvo a decir, hay que ver cuáles de todos ellos funcionan las rampas, y bueno, no sé, es lo que yo conozco, quizás me estoy equivocando, puede ser que no me equivoque, pero bueno, nada. Quería señalar esto nomás. Bárbaro, gracias, Ana. Sí, Diego. Vuelvo a lo que había comentado. ¿Por qué no hacemos en el chat cada uno que quiera, que le interese, se carga un poco al hombro la recomendación o la revisión de cada uno de los proyectos, y lo va modificando y va tirando los comentarios en el chat para llegar a la próxima reunión con algo sólido de cada uno de los temas? En el chat yo ya puse la información, no sé si pudieron descargarla sin problema. Ahora nos fijamos, pero también más allá del chat, en el grupo de WhatsApp, a ver si ya podemos cada uno empezar a trabajar cada uno de los temas para hacer mayor producción, y va tirando lo que opina en los diferentes, en el grupo, para que pedir ayuda. ¿Sí? Me parece que es la forma más práctica ahora de la reunión, como para poder avanzar y que esto sea productivo. Ana, te voy a pedir, si en algún momento nos puedes, para agregarte al chat de WhatsApp del grupo, un número de celular para que puedas participar también de la actividad por el chat. Buenísimo. Ahora, en un ratito ya te sumamos a ese chat. Y sí, ahí mencionaste que te interesa trabajar en la capacitación de la policía de la ciudad. Bueno, ahora estamos, con la incorporación de Dina, que tiene mucha experiencia en lo que es capacitación dentro del gobierno de la ciudad. Vamos a estar tratando de encauzar esto para ver en qué situación está, primero, de diagnóstico de qué situación hay, qué es lo que tienen planificado respecto de capacitación, de asistencia a personas con discapacidad, y en base a eso poder trabajar en qué es lo que está haciendo falta para que se comience a implementar. Perdón, una de las cosas que yo observo, ¿puedo? Sí, dale. Una de las cosas que yo observo en la ciudad es que no hay conocimiento de la Policía Federal, de la ciudad, soy vieja, la policía de la ciudad, poder distinguir personas con alguna situación de problemática mental,
una persona con autismo, etcétera, etcétera, y entonces se piensan que están drogadas, o personas que tienen dificultades en el habla, se piensan que están drogadas y bueno, las tratan como tal, o personas con autismo, y realmente hay situaciones en el espacio público donde alguna persona con algún brote o algo así, en vez de llamar al SAME o a alguien que tenga que ver con salud, los quieren meter en el autito de la policía porque no entienden que va la cosa por otro lado y tiene que ver con el desconocimiento, ¿no? Creo que tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Sí. Más allá de lo práctico, de ayudar a una persona ciega, a una persona en silla de rueda, etcétera, etcétera, más allá de esas cosas que son más evidentes quizás, y más cotidianas y más fáciles quizás, pero estas distinciones me parece que son más sutiles y yo en lo cotidiano veo situaciones así que me apena muchísimo, ¿no? O una persona que se altera en un banco, en un restaurante, y llaman a la policía en vez de llamar al SAME, y la policía no distingue que es una persona que está con un brote o algo así. O que no se sabe expresar y por eso se altera. No se puede expresar, no que no se sabe, no se puede expresar o no lo entienden de la manera que se expresa. Totalmente de acuerdo, y eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Sí, Ana, cuando hicimos esa resolución, yo me acuerdo haber dado los ejemplos de esa persona en Tucumán que estaba haciendo un accidente cerebrovascular e hizo 3 cuadras chocando a todo el mundo, la policía lo agarró, le pegó un poco y lo detuvo, y se perdió la hora de oro, como se llama en neurología, para trabajar sobre su cerebro. Y entonces me acuerdo de ese caso puntual que lo pusimos como ejemplo y es patognomónico y caricaturesco, pero comparto, y es la filosofía de esto, que la policía pueda distinguir entre un borracho y una persona que tiene alguna dificultad. Buenísimo. Bueno, entonces, cerrando un poquito el punto, lo que propone Diego es que hay alguno que no está en el chat, más allá de Ana. No, están todos. Bien. Vos lo que proponía, Diego, era que cada uno priorice, yendo un poquito para atrás, no estamos hablando de cuál es más importante que no, sino que tiene que ver con una capacidad de tiempo y también de conocimiento. Obviamente es más rápido resolver algo de lo cual se tiene información y conocimiento de algo que no. No sé qué... Sí, Juan Pablo, yo lo que propongo es que cada uno por su expertise tome el tema que más tiene en común y lo pueda masajear y trabajar y afinar lo mejor posible, pidiéndole ayuda al resto del equipo si lo necesita, o irlo planteando el progreso en el chat de WhatsApp. ¿Tiempos, Diego? No, para la próxima reunión, ¿sabés, Juan Pablo, que el grupo de discapacidad tratamos de sacar por lo menos 1 o 2 temas por reunión? Perfecto. O sea que aclaro, que la reunión sirva para cerrar el tema y no para trabajarlo. La idea de trabajarlo es trabajarlo durante el mes. Bien. Clarito. ¿Hay alguna cuestión más? ¿No? Bueno, entonces pasamos a los últimos puntos. Bueno, la comisión de enlace. Creo que María Teresa, no sé si tenés alguna novedad o estamos igual. Bueno, en febrero nos mandaron una mención en la cual la comisión, la audiencia pública de proyectos de mujeres que abren camino va a ser el 15 de marzo. Es la Comisión de Cultura la que se va a reunir. Van a haber nuevas calles en la Plaza Rodrigo
Bueno, va a ser a través de una reunión virtual. Va a haber una a las 15 horas que se va a tratar el tema del pasaje peatonal que comienza en la avenida Federico Lacroze con el nombre de Mercedes Sosa y denominar a la nueva calle ubicada entre Guevara y Triunvirato con el nombre Mujeres de Fraga. Este va a ser a las 15 y el de Rodrigo Bueno va a ser a las 16 horas. Todo va a ser a través de vía Zoom. Esas son las novedades que tenemos. ¿Se escucha, Juan Pablo? Ah, estaba muteado. Gracias, María Teresa. Queda entonces finalmente confirmar el día, el horario de la próxima reunión, que va a ser el jueves 7 de abril a las 10 de la mañana por este mismo canal. Nosotros, para los que quieran, estamos acá en la oficina, tenemos una mesa grande, donde pueden venir